Bienvenidos al tema de pie diabético, primera parte. La importancia del tema estriba en que hay una falta de conocimientos por parte del paciente e incluso del personal médico sobre el manejo integral del pie diabético. Esa falta específicamente se refiere a reconocer los tres tipos de pie diabético que requieren tratamientos y métodos de diagnósticos diferentes. Eso repercute de alguna manera en la incidencia tan alta de pacientes hospitalizados, que va del 15 al 20%, y en consulta externa alcanza hasta el 30% de la consulta diaria. Observe con calma estas figuras. ¿Encuentra algún parecido o alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la figura 1 y la figura 3? ¿O cuál es la diferencia entre la 2 y la 1? Encontrar diferencias y similitudes es la primera herramienta que nos va a ayudar en el manejo del tema. Si fuera necesario, pausa el video. En definiciones, la primera palabra que encontramos es ortejo. Es una palabra que no existe. Lo más parecido es artejo, pero eso se refiere a los nudillos de la mano. En pie diabético se debe de sustituir por la palabra dedos. Sin embargo, va a seguir encontrándola en literatura de pie diabético, sobre todo la sudamericana. El siguiente concepto es isquemia, que se refiere a una disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo, del aporte de oxígeno y de los nutrientes. Fasciotomía, como su nombre lo indica, es hacer cortes en las fascias de los músculos o el nervio, tendones o vaso. El tercero es necrosis. Necrosis se refiere a un tejido desvitalizado, ya sea seco o húmedo. La necrosis seca clásicamente se va a ver negra. En cambio, la necrosis húmeda se va a ver un tejido blanquecino, que en la fotografía se ve un poco amarillo por el isodine que tiene. Curetaje se refiere a un raspado de las paredes internas de un conducto, cavidad o estructura para eliminar un tejido anormal, o bien para muestra, como cultivo o biopsia. Biopsia se refiere a la extracción de una muestra para ser examinada, que si es total se llama excisional y si es parcial, incisional. Amputación es un procedimiento quirúrgico que comprende la extirpación de una extremidad o miembro, como brazo, dedo, pie, pierna, y se debe de explicar muy bien al paciente que entienda el concepto. Y hay amputación de dedo, amputación transmetatarsiana, amputación infracondilia o la supracondilia principalmente, aunque existen otras más. Al intentar conceptualizar sobre los factores de riesgo que intervienen en la formación del pie diabético, tenemos grandes dimensiones como son los factores sistémicos, la angiopatía, la neuropatía y la infección. Quiere decir que de alguna manera debe haber algo en el organismo que propicia o favorece la formación del mismo. Otros son los factores ambientales. Quizá no se hereda la diabetes, como sí se puede heredar el estilo de vida, una predilección excesiva por los azúcares o la mala higiene. Todos los pacientes con pie diabético tienen una mala higiene y cuidado personal. El calzado, por ejemplo, serían capaces de comprarle calzado a toda la familia excepto para ellos mismos. Dentro de los factores que se relacionan con el paciente tenemos la baja cultura intelectual, pero sobre todo la baja cultura emocional. Todo paciente con pie diabético tiene una deficiencia emocional muy fuerte arraigada desde la infancia, y esto explica de mejor manera que lo hace la fisiopatología la presencia de un paciente con angiopatía cuando tiene miedos excesivos, o una neuropatía cuando ha sufrido demasiado dolores físicos en la infancia sobre todo, o bien la infección, que se refiere a una situación de desesperanza, quizá por maltrato o abuso crónico. Conceptualizando la realidad del pie diabético, vamos a encontrar tres tipos de componentes fisiopatológicos principales. El primero de ellos es el neuropático, el isquémico y el infeccioso, con signos y síntomas bien definidos y bien característicos que generalmente no se sobreponen uno a otro. El componente traumático no se considera conceptualmente un componente fisiopatológico debido a que es la génesis de cualquiera de ellos. Por ejemplo, en el neuropático debe haber un trauma repetido que va a causar hiperkeratosis, es decir, el callo, no hay dolor. Puede haber una úlcera que generalmente tiene un fondo limpio. En el componente isquémico tenemos un pie frío con cianosis, necrosis, momificación. Momificación es parecido a la momia, quizá la palabra ni exista.
En el caso del infeccioso tenemos los signos clásicos de la inflamación, que es tumor, calor, rubor y dolor, más material purulento, fetidez o crepitación. Aunque en la realidad la mayoría de las presentaciones clínicas del pie diabético hacen que a simple vista pueda uno diferenciar uno del otro, se acepta de manera general que el componente neuropático está presente en cualquiera de las formas fisiopatológicas. Por eso no es tan raro encontrar componentes mixtos y así tenemos un neuroinfeccioso, un neuroisquémico o un isquémico infeccioso. Ahora vamos a relacionar cada uno de los componentes con su presentación clínica clásica. Por ejemplo, en el neuropático hay una disminución de la sensibilidad, en el infeccioso hay fallas en la inmunidad, mientras que en el isquémico disminución de la irrigación. Es aquí donde toma fuerza la teoría de las emociones, en las que el pie diabético no empieza en la parte distal del organismo, sino en la mente. Detrás de cada componente hay historias que tienen un común denominador, ya que son muy parecidas. Por ejemplo, en el paciente neuropático, ¿cuánto dolor físico habrán sentido para lograr bloquear, aunque sea parcialmente, sus sensaciones, específicamente las del dolor? Me viene a la mente a un niño que de 8 años lo colgaba su papá con una soga de la horqueta del mango de la casa, cada vez que, según su padre, se portaba mal. La madre no soportó eso y terminó llevándoselo a su padrino, que se encontraba a muchos kilómetros lejos de su casa, y él finalmente lo terminó de criar. De adulto fue drogadicto la mayor parte de su vida y presentó pie diabético neuropático. Yo supongo que hay algo en el pie que le lastima, pero en el alma trae cosas que le lastiman aún más, como para hacerse cargo de su pie. En el componente infeccioso hay fallas de la inmunidad. La inmunidad falla porque hay desesperanza. Ellos saben que les pasa algo, pero no saben exactamente qué es. Y, por supuesto, no pueden hacer nada para cambiar su realidad. Por ejemplo, llega al consultorio un paciente con pie diabético infeccioso, material purulento, fetidez. Está convencido de que nadie lo quiere. Su esposa lo dejó hace muchos años. Su padre lo abandonó cuando tenía 1 año de edad y su madre también por irse a trabajar. ¿Cómo pedirle a un individuo que se siente rechazado, sin ganas de vivir, que cuide de su cuerpo? ¿Y cómo pedirle a la inmunidad que cuide de su pie? En el pie diabético isquémico los pacientes tienen miedos excesivos, miedos de las que muchas veces ni siquiera son conscientes y quizá por eso se tiene que manifestar en el cuerpo. Ejemplo, paciente masculino de 60 años que durante los 5 últimos años estuvo realizando varias estrategias para evitar la necrosis de su miembro pélvico derecho, para que al final viniera a terminar en amputación. Pero haciendo el recuento de su vida, él fue durante mucho tiempo piloto aviador. Le cuesta mucho trabajo reconocer que el miedo ha sido una constante desde que era niño, pero a decir verdad, le da mucho miedo el despegue y le da el doble de miedo el aterrizaje del avión. Y ya que hablamos de miedos, ha recordado que desde niño le ha dado mucho miedo la oscuridad, al grado que ni de adulto puede dormir con la luz apagada. El gran problema es cuando llueve, los truenos lo despiertan para avisarle que se ha ido la luz eléctrica. A pesar de que el celular tiene una lámpara provisional, el miedo es tan grande que no es capaz ni de encontrar el celular y menos de encender esa lámpara que trae ahí integrada. Y podría ser que tener un episodio de miedo intenso no sea ningún problema. Hay vasoconstricción periférica, palidez generalizada, sudoración. Pero ¿qué pasaría si tuviera 5 de estos episodios por día por 365 días por 50 años? Esto da un total de 91.250 episodios. ¿Ahora entienden por qué está isquémico ese pie? Por ello, el control de las emociones es un pilar muy importante en el control definitivo del pie diabético. Debemos aprender a atender enfermos y no enfermedades, a atender seres humanos con conflictos existenciales tan fuertes en las que a veces el pie diabético parece ser el menor de sus males. Analicemos el cuadro clínico de cada uno de los componentes. La fotografía expone la presentación clásica de un paciente con pie diabético neuropático. Conceptualmente hablando, decimos que hay un trastorno de la sensibilidad hacia una disminución predominante. Hay piel seca, ceniza, agrietada, trastornos del dolor, aumentado o disminuido. El sitio afectado son los de mayor presión, los dedos, el talón. Clásicamente hay un pulso aumentado, también le decimos saltón. Hay buena temperatura,
No hay cianosis, generalmente no hay fetidez, la úlcera de fondo es seco, limpio, con bordes hiperqueratósicos, es ese callo que observan alrededor de la úlcera. Es común encontrar todavía en el zapato el artefacto que está lastimando ese dedo, que tarde o temprano va a terminar en osteomielitis. La presentación clínica clásica del pie diabético infeccioso es de una disminución de la respuesta inmune. Se presentan los signos clásicos de la inflamación, como son tumor, edema, hiperemia, hipertermia, fetidez, fluctuación, exudado, trasudado. Clásicamente tiene un pulso normal o aumentado. Si el edema es muy cercano a los dedos donde pasan las arterias, puede haber necrosis distal, pero no es común. Recuerden que el pie diabético no secreta, solo gasta, drena, exuda o trasuda líquidos serosos, hemáticos o purulentos. O sus combinaciones, hematopurulento o serohemático. Ante el acúmulo de gas en los tejidos, además de la fluctuación, podemos encontrar crepitación. ¿Hasta aquí cree que le sería fácil distinguir un pie diabético neuropático de uno infeccioso? Puede pausar el video o regresarlo las veces que sean necesarias. Haga la comparativa, analice sus semejanzas y sus diferencias que existen entre ellos. Analicemos ahora el pie diabético de tipo isquémico. Esta es la presentación clásica. Habrá falta de irrigación en cualquiera de sus niveles, que pueden producir desde piel fría, inicialmente piel violácea, cianótica o francamente necrótica o momificación distal. Generalmente no hay pulsos o están muy disminuidos. No es común el dolor como en los pacientes no diabéticos, en los que el dolor es extremadamente exagerado. En este, quizá por la alteración neuropática, generalmente no se quejan de dolor. No hay claudicación intermitente. Puede haber fetidez, pero una fetidez más suave. Una fetidez decimos por necrosis. En cambio, en el componente infeccioso es más nauseabunda, más intensa. Aquí no, generalmente es más tolerada. Obviamente es el de peor pronóstico, ya que el paciente llega con necrosis y todo tejido necrótico debe ser resecado. Lo curioso en este caso es que el paciente solo ve la parte distal y él desearía que solamente se le quitaran los dedos, pero funcionalmente las arterias están obstruidas muy por arriba y distales al sitio representado con la necrosis franca. Por ejemplo, en este caso ve necrosis solo de la parte distal, los dedos están necróticos. Sin embargo, la circulación crítica está por encima del hueco popliteo. Este paciente muy probablemente amerita una amputación supracondílea. Situación que es muy difícil que entienda el paciente y sus familiares. Y cómo no, todos quisiéramos de males el mínimo. Hagamos ahora una comparativa entre el pie diabético neuropático, infeccioso e isquémico para ver cuántas similitudes y diferencias tienen entre sí. Por ejemplo, ¿cómo estará el pulso en el neuropático? Aumentado. ¿Y en el infeccioso? También aumentado, mientras que en el isquémico está disminuido. Por otro lado, la temperatura en el componente neuropático es normal, en el infeccioso está muy aumentada y en el isquémico disminuida. ¿Cómo encontraríamos la sensibilidad en el neuropático? Disminuida. Y en el infeccioso, alterada. Mientras que en el isquémico también va a estar alterada. La temperatura en el neuropático está normal. En el infeccioso, aumentado. En el isquémico, disminuido. El olor en el neuropático, de características normales. En el infeccioso, una fetidez muy nauseabundo, mientras que en el isquémico es una fetidez más tolerable, decimos fetidez por necrosis. La coloración en el componente neuropático es normal o cenizo, mientras que en el infeccioso, francamente eritematoso, y en el isquémico, negro, cianótico o necrótico. Observa cómo tienen características que los diferencian uno del otro. Por ejemplo, el componente neuropático no se parece en nada al isquémico, como el isquémico tampoco se parece al infeccioso. Y aun cuando hay componentes mixtos, por ejemplo, el neuropático es común que cause osteomielitis. Aún así, como no va a haber infección en el tejido blando, terminará siendo un paciente como de características neuropáticas. O como en el isquémico, que a veces tiene un borde eritematoso, con edema,
y aumento de la temperatura local. Sin embargo, casi nunca va más allá de 1 o 2 centímetros, y el componente isquémico continúa predominando. Hay observaciones curiosas, por ejemplo, el componente neuropático casi nunca es isquémico, y esto es debido a que el pulso generalmente está aumentado. Como el componente isquémico casi nunca está infectado, debido a que las bacterias necesitan agua, nutrientes y oxígeno para sobrevivir. Estoy convencido de las diferencias de los patrones emocionales para cada componente. Si es cuidadoso, los encontrará usted también. Es altamente recomendable la valoración por el cirujano a todo paciente que tiene pie de riesgo, es decir, antes de que se desarrolle el pie diabético en sus manifestaciones más floridas. El 13% de la población general desarrolla diabetes mellitus, pero menos del 30% desarrollará un pie diabético franco. En la exploración física debemos incluir revisar la suela del zapato. En la parte interna es fácil encontrar el artefacto exacto que está causando la lesión en el pie. Además de ver la onicomicosis, onicogrifosis, onicocriptosis, todos signos patognomónicos de baja autoestima y pocos cuidados personales. Por eso es más efectivo pedirle que se valore, que se aprecie, que ame su cuerpo, ya que de esa manera puede hacer cambios radicales en su estilo de vida y podría empezar con los cuidados personales en el pie. Dentro de los estudios de laboratorio y gabinete vamos a encontrar la citometría hemática, leucocitosis, la química sanguínea, elevaciones de la glucosa y elevaciones de SUADOS por la insuficiencia renal, especialmente útil en pacientes con diabetes mellitus de larga evolución. Los electrolitos séricos cuando tiene un descontrol hidroelectrolítico bastante severo o que se sospecha por clínica. El examen general de orina no está del todo fuera de lugar, ya que es muy común que encuentren infecciones de vías urinarias. La proteína C reactiva nos habla de una infección, no nos dice a qué nivel, es muy inespecífica. Un cultivo y antibiograma siempre será de utilidad cuando evaluemos y aprobemos el uso de antibiótico. La radiografía AP y oblicua del pie afectado siempre es de utilidad para diagnosticar datos de osteomielitis. Los estudios mínimos indispensables que todo paciente con pie diabético debería tener es citometría hemática, química sanguínea y una radiografía AP y oblicua del pie afectado. Estudios como el ultrasonido Doppler solo son útiles cuando el componente fisiopatológico se sospecha isquémico, pero a decir verdad muy rara vez lo necesito para el diagnóstico. Lo único que hago es justificar para que el familiar y el paciente queden convencidos del nivel de la obstrucción. Recuerden que cuando describimos el pie diabético isquémico decíamos que a pesar de que la obstrucción a nivel arterial está por arriba del hueco popliteo, las manifestaciones clínicas apenas si alcanzan 1, 2, 3 o 4 dedos distales. Y para saber el grado y nivel de obstrucción arterial, basta con la clínica, en una gran mayoría de los casos. La osteomielitis deja evidencia en una radiografía AP y oblicua del pie afectado en una gran mayoría de los casos, pero si no fuera así, tenemos como recurso la tomografía axial computarizada del miembro afectado, o resonancia magnética, también gammagrafía con tecnesio 99 o la más específica, leucocitos marcados con indio 111, que evidencia exactamente el sitio donde se acumulan estos leucocitos y señalan el sitio exacto de la osteomielitis. Al paciente con pie diabético neuropático e isquémico no es de utilidad pedirle cultivo y antibiograma, ya que por definición carecen de infección. Y además, aunque tuviera osteomielitis, esta no puede registrarse en un cultivo y antibiograma tradicional. Una mención especial nos merece la osteomielitis. Si observa con detenimiento la imagen, observará una lesión puntiforme en el quinto dedo. Cualquiera pensaría que está por cicatrizar y que no amerita más tratamiento. Sin embargo, en la radiografía encontramos una deformidad del contorno óseo, lesiones óseas en mordedura de ratón que al relacionarlo con la clínica confirmamos el diagnóstico de osteomielitis. Si no sospechamos de osteomielitis, tampoco vamos a solicitar una radiografía, dejando un paciente inestable y muy susceptible a que forme más osteomielitis o una infección cuando bajen sus defensas por alguna otra causa diferente a la diabetes, por ejemplo, síndrome febril, síndrome diarreico. Nótese que por clínica carece de los signos clásicos de la inflamación y obviamente de la infección, ya que la
la infección no está en el tejido blando, sino en el hueso. Buscará un conducto o salida únicamente. Son infecciones que nunca cicatrizan, que es más, no es de utilidad el antibiótico. Este paciente tiene que ser mandado al servicio de cirugía, al área específica para amputación del dedo con el hueso incluido, antes de que la osteomielitis cause más infección y ahora sí produzca lesión a los tejidos blandos. Por eso le pido que guarde en su memoria que todo paciente con pie diabético con una herida puntiforme que lleva más de 15 días y que no ha cicatrizado suele ser más peligrosa de lo que aparenta ser. Es algo curioso, ¿no cree? En muy contadas ocasiones, la osteomielitis no queda evidenciada en una radiografía simple del pie, por lo que a veces tenemos que esperar hasta 14 días y volver a tomar una nueva radiografía, y en caso de que no se evidenciara, estaría justificado hacer uso de otros recursos como la tomografía, la centigrafía o los leucocitos marcados con indio 111. Y por último, supuración crónica o intermitente o falta de cicatrización. La imagen demuestra una tomografía computarizada cuando se sospecha de abscesos profundos, una artritis séptica, una ruptura de tendones, etc. Y en el caso del gamagrama marcado con tecnesio 99, ante una sospecha de osteomielitis, recuerden que un estudio negativo pues no la descarta. Y lo más específico son los leucocitos marcados con indio 111, pero tampoco se hacen en esta unidad, solo en tercer nivel. Para el diagnóstico de pie diabético se recomienda: 1. Identificar el componente, ya sea neuropático, infeccioso o isquémico, todo por clínica. Número 2. Nivel de afección: primer dedo, quinto dedo, dorso, talón, maleolo, infracondilia, supracondilia, etc. Por ejemplo, ahora en el diagnóstico pondrán pie diabético de tipo isquémico con oclusión poplitea. Esto deduce amputación supracondilia con pronóstico malo. Otro ejemplo: pie diabético neuropático, úlcera de primer dedo de pie derecho. Esto nos ayuda a deducir que debemos de descartar osteomielitis y que probablemente el reposo sea su único manejo. Por eso, a partir de que revisamos la clase, el censo en el servicio de hospitalización debe de cumplir con todos estos lineamientos obligatorios, ya que nos ayuda a elevar el nivel de la calidad en la atención médica. Y otras. Esta es la clasificación de la Universidad de Texas. Uno de los errores más grandes que comete es no tomar en cuenta al paciente con componente neuropático, y la verdad es que no todo el paciente con herida infectada va a terminar en isquemia. No es recomendable como escala de clasificación. Otra de las escalas más utilizadas es la de Wagner. Claro, no es recomendable.
También Warner cometía el error de dejar fuera el componente neuropático y además creer de que toda infección va a terminar en algún momento en gangrena. Y eso no es del todo cierto. Llega a momentos en la que la invasión es tan grande a los tejidos blandos que el pie ya se considera irrecuperable y la gangrena viene mucho tiempo después. Por eso, a pesar de ser la más usada, quizá fue una de las primeras, no la recomiendo como escala de evaluación en pie diabético. La tarea consta de dos secciones. En la primera sección vamos a realizar un cuadro combinado para comparar, ver similitudes y diferencias entre el componente neuropático, el infeccioso y el isquémico. Vamos a empezar con el primer rubro, colocando las fotografías correspondientes que vienen en el mismo tutorial. También hay que declarar el pulso, la sensibilidad, la coloración, la temperatura, el olor, etcétera, con palabras simples, sencillas, que queden bien claras y que sean específicas. Si quisiéramos una descripción más detallada, para eso están los tratados, los artículos o los libros. Aquí solamente es un resumen general del tema. Ojalá que surjan muchas dudas durante la revisión de la literatura para que las exponga durante la clase. Recuerde llevarlas registradas todas para que no se le pase ninguna.